En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Visita de la reina de Saba. La reina de Saba se enteró de la fama de Salomón y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Llegó a Jerusalén con un gran continente de camellos que portaban perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Se presentó ante Salomón y le planteó todo cuanto había ideado. Salomón resolvió todas sus preguntas. No había cuestión, por muy arcana que fuese, que el rey no pudiera desvelar. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las residencias de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestimentas, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, se quedó sin respiración y dijo al rey: «Era verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría. Yo no daba crédito a lo que se decía, pero ahora puedo comprobarlo personalmente. No me dijeron ni la mitad. Tu sabiduría y tu propiedad superan con mucho las noticias que escuché. Dichosas tus mujeres, dichosos estos dignatarios tuyos que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha situado en el trono de Israel, por el amor eterno del Señor a Israel, que te ha puesto como rey para administrar derecho y justicia. Dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Jamás llegaron en tal abundancia perfumes como los que la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Hirán, la que transportó el oro de Ofir, trajo también madera de Almugim en gran cantidad y piedras preciosas. Con la madera de Almugim hizo el rey balaustradas para el templo del Señor y para el palacio real, cítaras y salterios para los cantores. Nunca como entonces volvió a llegar madera de Almugim, ni ha vuelto a verse hasta el día de hoy. El rey Salomón concedió a la reina de Saba cuantos deseos manifestó, aparte de lo que le regaló con la munificencia regia propia de Salomón. Luego se volvió a su país junto con su séquito. Riqueza de Salomón. Cada año llegaba a Salomón 676 talentos de oro, sin contar lo procedente de los tributos impuestos a los mercaderes, las ganancias por el tráfico comercial y lo aportado por todos los reyes árabes y los inspectores del país. El rey Salomón hizo 200 escudos de gran tamaño en oro batido, 600 siclos de oro batidos por cada escudo, y 300 escudos de menor tamaño en oro batido, 3 minas de oro por cada escudo. El rey los colocó en las salas denominada Bosque del Líbano. El rey hizo un gran trono de marfil que revistió de oro finísimo. El trono tenía 6 gradas, un respaldo redondo, brazos de uno a otro lado del asiento,
2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. Nada igual llegó a hacerse para ningún otro reino. Todas las copas para bebidas del rey Salomón eran de oro, y todas las vajillas de la casa. Bosque del Líbano era de oro puro. En tiempos del rey Salomón, la plata no se estimaba en nada, porque el rey tenía una flota de Tarsis en el mar, junto con la de Hirán, y cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todo el mundo quería ver personalmente a Salomón para escuchar la sabiduría con la que Dios había dotado su mente, y cada cual aportaba su presente año tras año: objetos en plata y oro, vestiduras, aromas y perfumes, caballos y mulos. Los carros de Salomón. Salomón reunió carros y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos, que acuarteló en las ciudades de carros y en Jerusalén, en torno al rey. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras y los cedros, tanto como los sicomoros de la tierra baja. Los caballos de Salomón procedían de Musur y Cilicia. Los mercaderes del rey los compraban en Cilicia a precio fijo. Un carro importado de Egipto valía 600 siclos de plata y un caballo 150. Eran exportados también a todos los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Las mujeres de Salomón. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. De los pueblos de los que había dicho el Señor Dios a los israelitas: no os unáis a ellas, ni ellas a vosotros, pues seguro que arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se unía a ellas por amor. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. Siendo ya anciano, las mujeres de Salomón desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no perteneció por entero al Señor su Dios, como el corazón de David, su padre. Salomón marchaba tras Astarte, diosa de los sidonios, y tras Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo lo que el Señor reprobaba y no se mantuvo del todo al lado del Señor como David su padre. Por entonces Salomón edificó un altar a Camos, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. El Señor se enojó contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había dado instrucciones para que no marchara en pos de otros dioses, pero no hizo caso de lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón: por haber actuado así y no haber guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un funcionario tuyo. Pero no lo haré en vida tuya, en atención a David tu padre. Lo arrancaré de mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino. Daré una tribu a tu hijo en atención a David mi siervo y a Jerusalén que he elegido. Adversarios de Salomón. El Señor suscitó a Salomón un adversario, Hadad, el edomita, de la estirpe real de Edom. Cuando David derrotó a Edom, Joab, jefe del ejército, subió a dar sepultura a los muertos y mató a todos los varones de Edom. Joab y los israelitas perecieron allí 6 meses
hasta que exterminaron a todos los varones de Edom. Pero Hadad huyó en dirección a Egipto, junto con algunos hombres edomitas de entre los servidores de su padre. Hadad era entonces un muchacho joven. Partieron de Madián y llegaron a Farán, donde tomaron algunos hombres. Una vez llegados a Egipto, se presentaron al faraón, quien le dio casa, le prometió sustento y le concedió tierras. Hadad encontró gran favor en la persona del faraón, que le dio como mujer a la hermana de su mujer, la hermana de la gran dama Tahfenes. La hermana de Tahfenes le dio a luz a su hijo Genubat. Tahfenes lo crió en el palacio del faraón, así que Genubat vivió en el palacio del faraón con los hijos de éste. Cuando Hadad se enteró de que David había reposado con sus antepasados y que Joab, jefe del ejército, había muerto, dijo al faraón: «Deja que me vaya, pues quiero regresar a mi tierra». El faraón le dijo: «¿Qué te falta aquí, a mi lado, para que trates de ir a tu tierra?» Él respondió: «Nada, pero permite que me vaya». Hadad regresó a su tierra. El mal hecho por Hadad consistió en rechazar la autoridad de Israel y reinar en Edom. Dios le suscitó otro adversario, Rezón, hijo de Eliada, ya que había huido de su señor Hadadezer, rey de Sobá. Se le unieron algunos hombres y le hizo jefe de banda en el tiempo en que David los mató. Fueron a Damasco, se instalaron allí y establecieron un reino. Fue un adversario de Israel durante toda la vida de Salomón. Revuelta de Jeroboam. Jeroboam era hijo de Nebat, efrainita, de Sereda. Su madre, viuda, se llamaba Serua. Estaba al servicio de Salomón, pero se rebeló contra el rey. Las circunstancias de su alzamiento contra el rey fueron estas. Salomón construía el Milo con objeto de cerrar la brecha de la ciudad de David, su padre. El tal Jeroboam era un líder valeroso. Salomón observó que el joven era un trabajador experto y le puso al frente de toda la leva de la casa de José. Pero un día en el que Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo le salió al encuentro cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en campo abierto, Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto, los rasgó en 12 jirones y dijo a Jeroboam: «Toma 10 jirones para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel: rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Hago esto porque me ha abandonado y se ha postrado ante Asterte, diosa de los sidonios, y ante Camos, dios de Moab, y ante Milcón, dios de los amonitas, y no ha seguido mis caminos. No ha hecho lo que considero justo, ni ha cumplido mis decretos y normas, como su padre David. Pero no tomaré todo el reino de su mano. Lo mantendré como príncipe todos los días de su vida en atención a David, mi siervo, a quien elegí y quien guardó mis mandatos y mis decretos. Pero tomaré el reino de mano de su hijo y te lo entregaré, las 10 tribus. A su hijo le daré una tribu, para que a David mi siervo le quede siempre una lámpara en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que me elegí para poner allí mi nombre. A ti te tomaré y reinarás sobre cuanto desees. Serás el rey de Israel. Si escuchas todo esto cuanto yo te ordene y andas por mi camino, si haces lo que yo considero recto y guardas mis decretos y mis mandamientos como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te daré una dinastía estable, como se la di a David.
Te entrego Israel, y humillaré el linaje de David por esta causa, pero no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero éste emprendió la huida a Egipto y se acogió al faraón Sosac, y allí permaneció hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo cuanto hizo y su sabiduría, está recogido, como ya se sabe, en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años. Salomón pasó a reposar con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de su padre David. Reinó en su lugar su hijo Roboam. La asamblea de Siquén. Roboam fue a Siquén, porque todo Israel había acudido allá con objeto de proclamarle rey. Jeroboam, hijo de Nebat, se enteró de su suceso. Estaba todavía en Egipto, donde se había establecido huyendo del rey Salomón. Después que enviaron a llamarle, Jeroboam llegó con toda la asamblea de Israel y hablaron así a Roboam: Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Si ahora aligeras la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros, te serviremos. Él les dijo: Ahora marchaos, volved a mí dentro de 3 días. La gente se fue. El rey Roboam se aconsejó de los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste. ¿Cómo me aconsejáis que debo responder a este pueblo? Le dijeron: Si en este momento te ofreces a este pueblo, te pones a su servicio y les respondes con buenas palabras, ellos te estarán siempre sometidos. Pero él ignoró el consejo que los ancianos le ofrecieron y buscó consejo entre los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les preguntó: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Los jóvenes que se habían criado con él respondieron: Este pueblo te ha dicho: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera tú ahora nuestro yugo. Pues bien, esto debes contestar: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os impuso un yugo pesado, pero yo añadiré peso a vuestro yugo. Mi padre os azotaba con látigos, pero yo os azotaré con escorpiones. Al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo fueron donde Roboam, como había dicho el rey: Volved a mí dentro de 3 días. El rey respondió al pueblo con dureza, ignorando el consejo que los ancianos le habían dado, y hablándoles según el consejo de los jóvenes, les dijo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pues yo añadiré peso a vuestro yugo. Mi padre os azotaba con látigos, pero yo os azotaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, pues se trataba de algo dispuesto por el Señor para que se cumpliera la palabra que el Señor había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ahías de Silo. Cuando los israelitas vieron que el rey no escuchaba, le respondieron en estos términos: No tenemos parte con David, no tenemos herencia con el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Israel regresó a sus tiendas. Roboam reinó sobre aquellos israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió después a Adonirán, jefe de la leva, pero los israelitas lo apedrearon hasta matarlo. El propio rey Roboam subió apresurado a su carro para huir a Jerusalén. Israel se rebeló contra la casa de David, así hasta el día de hoy. Secesión política. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la asamblea y lo proclamaron rey sobre todo Israel. Nadie se puso de parte de la casa de David, sino únicamente la tribu de Judá. Al llegar a Jerusalén, Roboam reunió de la casa de Judá
y de la tribu de Benjamín 180,000 jóvenes dispuestos para la guerra con objeto de combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero Dios dirigió su palabra a Semaías, hombre de Dios. Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, a Benjamín y al resto del pueblo, y diles: Esto dice el Señor: No subáis a combatir con vuestros hermanos los israelitas, que cada uno se vuelva a su casa, pues seré yo quien resuelva este asunto. Ellos obedecieron la palabra del Señor, dieron la vuelta y se fueron conforme a lo dicho por el Señor. Jeroboam fortificó Siquén, en la montaña de Efraín, y residió en ella. Se trasladó de ella y fortificó Penuel. Cisma religioso. Jeroboam se puso a pensar: ¿ahora podrá volver el reino a la casa de David? Si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en el templo del Señor en Jerusalén, el corazón del pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Tras tomar consejo, el rey fabricó 2 becerros de oro y dijo al pueblo: Basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Instaló uno en Betel y el otro en Dan. Este hecho fue ocasión de pecado. El pueblo marchó delante de uno a Betel y delante de otro hasta Dan. Construyó lugares de culto en los altos e instituyó sacerdotes del común del pueblo, que no eran descendientes de Leví. Jeroboam estableció una fiesta el día 15 del mes octavo, al modo de la fiesta de Judá. Subió al altar que había edificado en Betel a ofrecer sacrificios a los becerros que había hecho. Estableció en Betel sacerdotes para los lugares de culto que había instituido. Subió a ofrecer incienso al altar que había edificado en Betel el día 15 del octavo mes, el mes que ideó por su cuenta, e instituyó una fiesta para los israelitas. Condenación del altar de Betel. Un hombre de Dios llegó de Judá a Betel por orden del Señor en el momento en que Jeroboam estaba en pie junto al altar, dispuesto a quemar incienso, por orden del Señor. Gritó al altar diciendo: Altar, altar, esto dice el Señor: un hijo nacerá de la casa de David, de nombre Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares de culto, a los que queman incienso sobre ti. Se quemarán huesos humanos sobre ti. Aquel día realizó un signo portentuoso. Dijo: Este es el signo y el portento que el Señor ha decretado. El altar se hará pedazos y las cenizas que hay sobre él quedarán esparcidas. Cuando el rey Jeroboam oyó lo que el hombre de Dios gritaba contra el altar de Betel, extendió su mano desde lo alto del altar diciendo: «Prendedlo». Pero la mano extendida quedó seca y no podía volver hacia sí. El altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre el altar quedaron esparcidas conforme al signo portentuoso que había realizado el hombre de Dios por orden del Señor. Dijo el rey al hombre de Dios: «Aplaca, por favor, la ira del Señor tu Dios, para que se restablezca mi mano». El hombre de Dios aplacó la ira del Señor y la mano del rey se restableció y quedó como antes. El rey dijo al hombre de Dios: «Entra a palacio conmigo para reconfortarte y te haré un regalo». El hombre de Dios replicó al rey: «Aunque me dieras la mitad de tu palacio, no entraré contigo, no comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque esto me ha sido ordenado a través de la palabra del Señor. No comas pan ni bebas agua, ni vuelvas por el camino por el que has ido». Y se fue por otro camino, sin volver por el que había venido a Betel. El hombre de Dios y el profeta.
Un anciano, profeta, vivía en Betel. Sus hijos vinieron y le contaron cuanto el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel, y las palabras que había dicho al rey. Cuando terminaron su relato, el padre les preguntó: ¿por qué camino se ha ido? Sus hijos le mostraron el camino por el que se había ido el hombre de Dios venido de Judá. Dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. Aparejaron el asno y se montó en él. Fue en pos del hombre de Dios y lo encontró sentado bajo el terebinto. Le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Él respondió: yo soy. Le dijo: ven conmigo a casa y toma algo de comer. Respondió: no puedo volver contigo ni entrar en tu casa. No puedo comer pan ni beber agua en este lugar, porque he recibido esta orden por medio de la palabra de Dios. No comas pan ni bebas agua, ni vuelvas por el camino por el que viniste. Pero él le dijo: también yo soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por orden del Señor y me ha dicho: hazle volver contigo a tu casa y que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Lo hizo volver y comió pan y bebió agua en su casa. Estando ellos sentados a la mesa, llegó la palabra de Dios al profeta que lo había hecho volver. Este gritó al hombre de Dios venido de Judá: esto dice el Señor: has desobedecido la voz del Señor y no has guardado la orden que el Señor tu Dios te había dado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del que dijo: no comas pan y no bebas agua. Por ello, tu cadáver no acabará en la tumba de tus antepasados. Después que hubo comido y bebido, se le aparejó su asno al profeta al que había hecho volver. Este partió, pero un león le salió al encuentro en el camino y lo mató. Su cadáver yacía en el camino, el asno de pie junto a él y el león erguido también junto al cadáver. Algunos hombres que pasaban, al ver el cadáver tirado en el camino y al león de pie junto al cadáver, fueron y lo contaron en la ciudad en la que vivía el anciano profeta. Cuando lo oyó el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: es el hombre de Dios que desobedeció la orden del Señor. El Señor lo ha entregado al león, que lo ha destrozado y matado, según la palabra que el Señor le dirigió. Entonces dijo a sus hijos: aparejadme el asno. Cuando se lo aparejaron, marchó y encontró el cadáver tendido en el camino y el asno y al león de pie junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni había descuartizado al asno. El profeta recogió el cadáver del hombre de Dios, lo acomodó sobre el asno y lo llevó a la ciudad para enterrarlo. Depositó el cadáver en su propio sepulcro y entonaron lamentaciones por él. ¡Ay, hermano mío! Después de enterrarlo, dijo a sus hijos: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que el hombre de Dios está enterrado. Donde están sus huesos, poned los míos. Porque se ha de cumplir la palabra que, por orden del Señor, gritó contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. Tras esto, Jeroboam no se apartó de su mal camino, pues siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común. Consagraba sacerdotes de los lugares de culto a todo el que lo deseaba. Este proceder condujo al pecado a la casa de Jeroboam y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra.